Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y explicamos todo lo que sucede en el programa geopolítico en estos momentos, muy pendientes de las tensiones, de los conflictos existentes en estos momentos, y hoy con el foco puesto un día más en el presidente francés. Emmanuel Macron ha concedido una entrevista en las últimas horas al diario The Economist, donde de nuevo ha vuelto a insistir en estos mensajes de que Europa podría morir. Dice que hay un peligro inminente de seguridad en Europa y ojo porque ha vuelto a insistir en enviar tropas a Ucrania. Dice que Rusia no puede ganar en este conflicto. Enseguida miramos a las palabras de Emmanuel Macron, que por cierto habla de un peligro de seguridad en Europa y al mismo tiempo quiere enviar tropas a Ucrania, algo que no termina de encajar, pero enseguida analizamos lo que está diciendo Emmanuel Macron. Miramos también a Rusia. En las últimas horas ha habido acusaciones por parte de Estados Unidos sobre el uso de armas químicas en Ucrania. Ha salido ya al paso el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo que son acusaciones infundadas. Enseguida valoramos esta cuestión, analizamos si es cierto o no que Rusia haya utilizado este tipo de armas en el conflicto en Ucrania. Y miramos también a Zelensky. El foco está puesto en Odessa, como saben, con ataques que se están produciendo en la última semana, en concreto 3 ataques después del ataque del bombardeo al castillo de Harry Potter, que tuvo lugar hace apenas unos días. Ha habido más ataques en esta localidad, uno de los focos, uno de los puntos principales en el conflicto en Ucrania, y Zelensky hablaba también en las últimas horas sobre otra de las cuestiones fundamentales en estos momentos, la conferencia de paz que se celebrará en Suiza el 15 y el 16 de junio. Zelensky tiene muchas esperanzas depositadas en esta cumbre, si es que llega también como presidente ucraniano a la misma. Y en las últimas horas, precisamente, el propio Peskov ha salido al paso diciendo que no tiene mucho sentido en el caso de que Rusia no participe en las mismas. Ojo, porque el propio ministro de Asuntos Exteriores suizo ha vuelto a resaltar esta cuestión, que si Rusia no participa, que todo apunta a que no lo va a hacer, pues no tiene mucho sentido esta cumbre. Muy pendientes de todas estas cuestiones, enseguida las analizamos, enseguida las repasamos de la mano de los mejores expertos, pero hoy el principal protagonista, una vez más, es el presidente francés. Emmanuel Macron ha dicho en The Economist que no descarta enviar tropas a Ucrania si Rusia rompe las líneas del frente ucranianas y que hace esta solicitud. Es lo que mostraban los medios este jueves en la colación a la entrevista que ha concedido en The Economist, donde precisamente están viendo en sus pantallas. Decía Macron: tengo un objetivo estratégico claro, Rusia no puede ganar en Ucrania. Si Rusia gana, no habrá seguridad en Europa. Decía Macron, ¿qué seguridad habrá para los países vecinos como Moldavia, Rumanía, Polonia, Lituania y los demás? Durante la entrevista ha vuelto a insistir, dice: no descarto nada, porque estamos ante alguien que no descarta nada. Sin duda hemos dudado demasiado en definir los límites de nuestra acción a alguien que ya no los tiene y que es el agresor. El presidente francés ha advertido previamente durante un discurso en la Soborna que Europa es mortal y que puede morir, enfatizando la necesidad urgente de reforzar sus defensas para abordar eficazmente los riesgos geopolíticos. Macron sigue insistiendo en enviar tropas a Ucrania al mismo tiempo que alerta sobre un peligro de seguridad inminente en Europa. Pendientes de esto, miramos a Estados Unidos. Ha acusado en las últimas horas formalmente a Rusia de utilizar armas químicas como método de guerra contra Ucrania. De hecho, ha impuesto nuevas sanciones radicales a empresas y organismos gubernamentales rusos. En una declaración este miércoles, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dicho que había tomado la determinación de que Rusia ha utilizado el arma química cloropicrina contra las fuerzas ucranianas en violación de la Convención sobre Armas Químicas. Agregó que Rusia también había utilizado agentes antidisturbios o gases lacrimógenos durante la guerra en violación de la CAC. Dice que el uso de estos productos químicos no es un incidente aislado y probablemente está impulsado por el deseo de las fuerzas rusas de desalojar a las fuerzas ucranianas de posiciones fortificadas y lograr avances tácticos en el campo de batalla. Como les contamos, Rusia ya ha salido al paso de estas acusaciones. Dmitry Peskov las califica como infundadas. Dice que no hay pruebas, como bien estaba demostrando este comunicado. Pendientes de esto, miramos también a Odessa, y es que las fuerzas rusas han vuelto a atacar la pasada noche el puerto ucraniano de Odessa con misiles balísticos, destruyendo esta vez un almacén y una oficina de la principal empresa privada de correos de Ucrania, de Nova Posta. Según un comunicado de esta empresa, no hay entre sus empleados muertos o heridos a consecuencia del ataque, pero 14 personas ajenas a Nova Posta han resultado heridas en el ataque de anoche, el tercero que Rusia lanza con misiles balísticos contra el puerto de Odessa esta semana. Muy pendientes de lo que sucede en Odessa, pendientes también de avances de Rusia en el frente de batalla. Miramos precisamente al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ha escrito hoy en sus redes sociales, dice que la cumbre sobre la llamada fórmula de paz promovida por su administración para exigir la retirada de las tropas rusas de todo el territorio de Ucrania va a tener lugar en Burgenstock, cerca de la ciudad suiza de Lucerna, los días 15 y 16
de junio. En este sentido, el jefe del Estado ucraniano explica que la fecha fue acordada con la presidenta de Suiza, Viola Amher, y que los jefes de Estado y de Gobierno de todos los continentes están invitados. Dice Zelensky que espera que asistan y que la cumbre sirva como plataforma para hablar de cómo se puede lograr una paz justa y duradera para Ucrania. Muy pendientes de Zelensky, muy pendientes de lo que sucede en el conflicto en Ucrania y sobre todo de las palabras de Emmanuel Macron. Empezamos a repasar todas estas cuestiones con los mejores analistas. Hoy contamos un día más con Adrián Celaya, presidente de Care Group. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con todos los compañeros. Un placer tenernos por aquí un día más. Contamos también con Francisco Javier Martínez, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal? Muy buenas, Francisco. Un placer. Un placer de compartir con tan buena compañía. Muy buenas tardes a ti también y saludamos por último a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan Antonio. Muy bien, aquí dispuesto a comentar alguna cosa. Pues bueno, vamos a comentar, si os parece, lo primero, estas palabras de Emmanuel Macron. Viene siendo protagonista de la actualidad geopolítica en los últimos meses, sobre todo, bueno, parece que se está movilizando un poquito, ¿no?, de cara a las elecciones europeas. Como venimos avisando, claro, Le Pen le está pisando los talones, vemos un mensaje, un discurso cada vez más bélico por parte de Macron. Una vez más ha insistido en que hay un peligro inminente de seguridad para Europa. Decía hace apenas unos días que Europa es mortal y que podría morir. Y ojo porque, Juan Antonio, te lo quiero preguntar a ti, vuelve a insistir, vuelve a reafirmarse en el envío de tropas a Ucrania. ¿Qué está buscando Emmanuel Macron? Porque hay que recordar que la primera vez que lanzó un mensaje de este tipo, muchos de sus aliados, Alemania, Estados Unidos, los principales países europeos, dijeron que no se lo planteaban, pero él sigue en sus 13. A ver, Macron ha expuesto dos condiciones para el envío de tropas francesas a Ucrania, ¿no? Una es que haya un avance ruso en el frente. Bueno, pues ahora mismo las tropas rusas están avanzando en todo el frente, en los 1.400 kilómetros del frente. Es decir, no nos vamos a entretener ahora, pero podría contar tal como está la situación en el grupo de ejércitos norte, centro, sur y Dnieper. Es más, hay una quinta columna también que está avanzando, que es precisamente la de los partisanos prorrusos dentro de Ucrania, donde el número de sabotajes crece día a día. Es decir, que esa condición se cumple. La segunda condición es que se lo pida Kiev. Pues me imagino que Zelensky estaría deseoso ya de que fueran tropas francesas para allá, porque su situación en el frente de batalla es muy delicada. Pero nada de esto veo que cambie la situación, con lo cual vuelvo a ver un intento de Macron de ponerse al frente de la manifestación, de liderar algo que realmente no se está llevando a efecto. Posiblemente porque otros países no quieran, posiblemente porque entonces se encuentre solo, o posiblemente porque tenga su mirada puesta en las elecciones europeas y en la situación interna de Francia. Por otro lado, la otra cosa que ha dicho Macron, muy importante, en ese discurso, en esa conferencia, es que Europa puede morir. Es decir, aquí el problema de Macron es que Europa, la Unión Europea, ya está muerta, pero él no lo sabe. Porque si uno analiza la situación económica de la Unión Europea, analiza la desindustrialización, analiza la catástrofe demográfica, la inmigración masiva, los problemas de la defensa, la cada vez creciente falta de democracia y la absoluta falta de soberanía de los países europeos, uno se da cuenta que ahora mismo la Unión Europea, desde el punto de vista geopolítico, es la nada más absoluta. Ahora bien, aquí yo creo que Macron se está haciendo eco de un artículo publicado en Foreign Affairs, que para el que no lo sepa, esto es una publicación del Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, financiado por la familia Rockefeller, es decir, una publicación de las élites globalistas, donde se exponía la necesidad de que fueran los países europeos, no la OTAN, y esto es muy importante, no la OTAN, los que mandaran tropas a Ucrania. ¿Y por qué no la OTAN? Pues porque así dejaría fuera a los Estados Unidos y a Canadá. Y todo el tema de la guerra se lo comería los países europeos. En el fondo, la Unión Europea y sus países de la OTAN, ¿no? Los autores, además, no son cualquiera. Los autores de este informe precisamente son varios, entre ellos dos altos militares norteamericanos, ¿no? Y otra cosa curiosa de este artículo es que da por hecho que las tropas europeas tendrían que ingresar en Ucrania para defender los territorios al oeste del Dnieper. Es decir, dan por perdido todos los territorios que están al este de la orilla del Dnieper. Es decir, estamos hablando de Sumy, Chernigov, Poltava, Zaporozhia, Dnipropetrovsk.
Y yo creo que este sí que es un plan estratégico que puede alguien tomarse en serio. Es decir, porque lógicamente los gobiernos de la Unión Europea están alineados con esas tesis globalistas. Y hay un punto estratégico fundamental que es la cuestión de Odessa. ¿Qué es lo que intenta en última instancia salvar? Porque eso significaría que la Ucrania que quedara no tendría acceso al Mar Negro, lo convertiría en un estado fallido imposible de sostener. Y yo creo que estamos en la misma tesitura. Y nada impide al señor Macron ahora mismo mandar las tropas, si él lo cree y está tan seguro. Pues, ¿qué necesita? ¿Llamar a Zelensky para que le diga mándamelas? Venga. Así de sencillo es. A ver si se atreve. Bueno, pues vamos a ver si se atreve o no. De momento sigue insistiendo en este mensaje. Juan Antonio, como bien decías, ha dicho bueno, pues que se tenía que cumplir una serie de condiciones que prácticamente o ya se están cumpliendo del todo, pero parece que más allá de hablar, más allá de amenazar, de momento no da el paso. Francisco Javier, quiero preguntarte por esta cuestión. No es la primera vez que os pregunto sobre este tema, porque no es la primera vez que Macron insiste, ¿no?, en el envío de tropas a Ucrania, pero bueno, parece que sigue reafirmándose, no sé para qué, no sé si, como bien decía Juan Antonio, para erigirse algo así como el líder en Europa o para de alguna forma, o sea, amenazar a Rusia. A mi parecer, Sergio, es una dramatización más, una macronada más en este teatro de varietés en el que nos tiene acostumbrados Macron. Es como un disco rayado. Es un discurso, además, retomo, con vistas fundamentalmente a las elecciones europeas. Estamos a escasos 40 o 45 días de las elecciones europeas. Cuando habla en este discurso en la Sorbona a los universitarios de la Sorbona, me hubiese encantado estar allí para hacerle preguntas en ese momento, porque cuando habla de que notre Europe est mortelle, nuestra Europa es mortal, después de 7 años de gobierno donde Francia es actualmente el gran enfermo de Europa, un discurso que refleja ese proyecto macronista en favor de las clases dirigentes globalistas que le apoyan y que se benefician de 3 características que tiene Macron: la ineptitud, la ineficacia y el vacío directivo. Después de haber aplicado todas las directivas austericidas, austeritarias de las políticas del Banco Central Europeo para luchar contra la inflación, después de aplicar esas políticas migratorias con el nuevo pacto firmado en Bruselas, después de hacer un ataque frontal al verdadero progreso social, porque se llaman progresistas, pero de progreso solo tiene en una deriva hacia una economía de guerra, en la mercantilización escandalosa de las relaciones laborales, en la proletarización de las clases medias, en la pulverización de las clases medias. Ese es el legado de los 7 años de Monsieur Macron. Y que me venga ahora diciendo que ¿qué Europa habla es mortal? ¿Cuál es la Europa de Macron? Porque la Europa de Macron no vende un sueño, sino es una pesadilla. Es una salida de la cabeza de un grupito de globalistas ultraliberales que han lobotomizado los conceptos de derecha y de izquierda con este nuevo virus, esta nueva pandemia de un virus de laboratorio social. Por lo tanto, ante una situación de ¿qué Europa habla? De la Europa trans, de las transnacionales, del transhumanismo, de los transgénicos. No sé de qué Europa habla. Si esa es la Europa que él dice que está a punto de morir, que muera de una vez. Claro. Porque Occidente no es Europa. Al contrario, somos los vasallos de un Occidente atlantistas. Somos los títeres, los pueblos y las empresas y la ciudadanía europea y las soberanías nacionales confiscadas. Somos títeres de ese Occidente globalista. Por lo tanto, si esa es la Europa de la que él habla, que muere, pues que muera de una vez y que resucite la Europa de las naciones y de las soberanías de los pueblos y las soberanías nacionales. Ojalá muera esa Europa. Bueno, pues vamos a ver si termina acertando Macron, si de verdad Europa termina o no muriendo. También, bueno, como estamos repitiendo, ¿no?, tiene mucho que ver con las elecciones europeas que se van a disputar en junio y donde, bueno, él parte incluso con cierta desventaja de momento, ¿no?, con Marine Le Pen. Adrián, te quiero preguntar por esta cuestión. Macron sigue siendo protagonista, cada vez que habla sube el pan, aunque es cierto, como decía Francisco Javier, que es como un disco rayado, ¿no?, que no es la primera vez que insiste en estos discursos, pero también ha tenido ya advertencias por parte de Rusia. Decía que como envíen estas tropas de verdad a Ucrania van a ser un objetivo legítimo. Se hablaba de que Europa puede morir, igual lo que mueren son los europeos que vayan a Ucrania a luchar, ¿no?
Y bueno, de hecho ya sabemos que hay decenas de militares franceses que han muerto ya en el frente y que están siendo directamente atacados por las fuerzas rusas, ¿no? Siempre hay esa duda de si estas decenas que están muriendo, en qué medida son soldados regulares o no son soldados regulares más o menos camuflados. Pero bueno, de alguna forma, aunque sea de forma escondida, esos movimientos poco a poco se van produciendo, ¿no? Vamos a ver, en el caso de Macron, evidentemente las elecciones yo creo que siempre son importantes, pero estamos en un contexto histórico muy especial, en que, con independencia de la importancia de las elecciones, los temas estratégicos sobre el conflicto y el choque geopolítico con Rusia y con China fundamentalmente es sin duda mucho más importante para las élites corporativas, y mucho más en el caso de Macron, cuya dependencia de la Casa de los Rothschild es absolutamente directa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente no hay que descartar en su discurso que efectivamente esté pensando en lo que dice. Es decir, en que ante esa inesperada, originalmente aparentemente inesperada victoria de Rusia en Ucrania, el desastre geopolítico que se genera para estas élites occidentales es de tal magnitud que algo hay que hacer. Otra cosa es que no parecen tener muy claro qué es lo que pueden hacer frente a esa situación. Macron lo que sí hizo es echar la primera piedra, es decir, romper digamos la dinámica mediática, lanzar la idea de enviar directamente tropas regulares a Ucrania, generar el debate, pero ya poner el tema sobre la mesa. Y cada vez que ha ido haciendo declaraciones posteriores, las reacciones contrarias han sido cada vez menores. Aparte que hay otros países que han apostado en la misma dirección, sean bálticos, Polonia, etcétera. Pero no es de descartar que efectivamente lo que se esté haciendo es, primero, después de lanzar la idea, pues hay que contrastarla, hay que verificar a ver cuál es la respuesta de la opinión pública, de otros grupos políticos, la respuesta de otros países y consensuar entre todos una forma de actuar. Porque claro, Macron lo que tampoco quiere es que le suceda como en aquella película, creo que era de Charlotte, en que de pronto Charlotte, agitando la bandera delante de la manifestación, mira hacia atrás y resulta que se ha quedado ya solo, ¿no? Entonces, él sigue lanzando la idea de ir a Ucrania con tropas regulares, pero no quiere ir solo, ¿no? Quiere que esa idea sea acompañada por otros países de la OTAN. Otros países, efectivamente, de la OTAN europea, como ha dicho Juan Antonio, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos está efectivamente desarrollando una estrategia, no solo en Europa, una estrategia mundial en la que le interesa, para no desperdigar sus esfuerzos, intentar al máximo implicar a los actores de cada continente. Y está haciendo algo parecido en Asia, con declaraciones muy relevantes del presidente de Filipinas, que decían que, bueno, ellos estaban dispuestos a hacer frente a China, pero no solo, con Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos de alguna forma está intentando que los países del este asiático asuman el protagonismo del enfrentamiento con China y el quedarse también en la retaguardia, algo similar a lo que está intentando hacer en Europa, ¿no? Bien, dentro de esa estrategia, pues Macron está respondiendo efectivamente al intento de aglutinar al mayor número posible de países europeos para hacer de forma conjunta el qué. Bueno, y eso también es lo que están de alguna forma debatiendo. Efectivamente, esa estrategia de apuntalar el oeste de Ucrania parece que se está poco a poco asentando, porque ha salido en Foreign Affairs y ya no es el único sitio donde ha aparecido. Claro, es una estrategia que efectivamente estaría dando, por supuesto, que en Rusia se hace con el territorio al este del Dnieper y que la OTAN, de alguna forma, ocuparía el resto de Ucrania. Pero, evidentemente, Rusia tampoco se va a quedar contento con esa solución. La OTAN ya se ha convertido en un enemigo estratégico de Rusia de forma directa. Esos países ya se han introducido en esa dinámica y, claro, el enfrentamiento directo estaría asegurado. No sería en un primer momento, porque el primer efecto que quieren conseguir ya sabemos que es el de liberar tropas ucranianas. Pues claro, ese objetivo
de enfrentarse a Rusia hasta el último ucraniano o debilitar a Rusia hasta el último ucraniano no se consigue si hay unas importantes reservas ucranianas que se mantienen en retaguardia, llevando tropas de la OTAN al oeste, ya sea a la frontera con Bielorrusia o al Dnieper, van a permitir que una buena parte de la retaguardia ucraniana pues se incorpore también a primera fila y acaben también, digamos, masacrados como están acabando el resto. Pero claro, eso es solo la primera fase. La segunda fase ya sabemos cuál es. Que los que van a recibir ya de forma directa el ataque van a ser los países de la OTAN o las tropas regulares que estos países hayan enviado, en principio con la intención aparente de mantenerse en retaguardia. Pero yo creo que estamos, ya lo he comentado otras veces, en un conflicto de carácter histórico en el que no hay que descartar nada y en el cual las élites occidentales y fundamentalmente las élites corporativas que de hecho controlan Europa y Estados Unidos difícilmente van a renunciar a nada si piensan que dejar la situación como está o dejar avanzar el proceso como está avanzando, pues les va a echar del poder, no solo del poder mundial, sino también del poder en Estados Unidos y en la propia Europa. Una Europa que, como ha comentado mi compañero, si está en peligro ese modelo europeo, del cual evidentemente Macron es protagonista, pues para nosotros es realmente, para los ciudadanos europeos, una verdadera oportunidad histórica. Es un modelo histórico que está destruyendo Europa. Es una Europa que en los años 90, recordemos que cuando termina la Guerra Fría, todo el mundo pensaba que con la unificación de Alemania, la expansión al este, Europa iba a liderar el mundo. Y ha sucedido absolutamente todo lo contrario. Europa se ha ido al cajón de la historia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista demográfico. Bueno, pues de todo ese desastre es responsable ese modelo europeo y una Unión Europea que de forma premeditada esconde una y otra vez los grandes problemas europeos y encima nos inventa uno tras otro pretextos para que nos entretengamos con temas de tercer o cuarto nivel. Esa Europa que puede morir, ese riesgo de muerte de esa Europa de Macron, yo creo que para todos los ciudadanos europeos es una verdadera oportunidad histórica. Bueno, pues así están las cosas en Europa. Os veía a los tres asintiendo, veo que estáis de acuerdo, ¿no?, con cómo están las cosas desgraciadamente en Europa. Si os parece, vamos a mirar también a Estados Unidos. Juan Antonio, quiero preguntarte por las acusaciones que han tenido lugar en las últimas horas, unas acusaciones formales además por parte de Estados Unidos, como se puede imaginar, acusaciones a Rusia. Dice, bueno, pues que ha usado armas químicas en Ucrania. No aporta muchas pruebas, como venimos explicando durante todo el día en Negocios Televisión. De hecho, el propio portavoz de Kremlin, el propio Dmitry Peskov, ha dicho que son acusaciones infundadas y, bueno, pues que no había ningún tipo de demostración, ¿no?, ningún tipo de prueba para realizar una acusación tan seria. Pero, Juan Antonio, quiero preguntarte por esto. ¿Por qué dice esto ahora Estados Unidos? Y si es mera propaganda o si de verdad hay algo detrás. Esto, como diría nuestro gran José Mota, es un mentirusco. Es absolutamente mentira. Y además, por muchas razones. Mira, si tuvieran pruebas, no han presentado ninguna prueba. No presentan ninguna prueba porque no la hay, la pueden fabricar. Pero estaría ya en manos de la Organización Internacional para la Prevención de las Armas Químicas. Que vayan y se haga la investigación. Hay antecedentes de esto. Estas mismas acusaciones se realizaron contra el ejército de Bashar al-Assad en Siria. Se realizaron varias veces. Falsificaron expedientes. Y cuando los inspectores intentaron sacar la verdad a relucir de que las armas con gases no habían sido lanzadas por el ejército de árabe sirio, sino que habían sido lanzadas por los yihadistas o estaban en almacenes de los yihadistas, despidieron a algunos inspectores. Y finalmente acabó en los tribunales y hace pocas semanas han reconocido que efectivamente aquellos ataques químicos no eran obra del ejército sirio. Es decir, eso no evitó las condenas, sanciones, la propaganda e incluso la intervención en un momento determinado, la primera que hubo de Obama, lanzando misiles contra objetivos en Siria. Esta es la realidad de lo de siempre. Si quieren hablar de armas químicas,
Pues precisamente los rusos sí que pueden hablar. Pueden hablar de la utilización de Adamsite en la localidad de Klensechevna, en la República Popular de Donetsk, o la utilización de fósforo blanco, también prohibido por el derecho internacional, en la ciudad de Artemovsk. Ahora bien, yo creo que si Rusia tampoco ha ido más allá en la acusación, es porque han debido ser situaciones puntuales, posiblemente en un momento determinado con la falta de munición han tirado lo que tenían, o cosas por el estilo. Pero además hay una pregunta fundamental, porque si queremos tener respuestas adecuadas, tenemos que hacer las preguntas precisas. ¿Para qué iba a utilizar en estos momentos el ejército ruso armas químicas? Si está avanzando en todo el frente, ¿qué sentido tiene utilizar unas armas que no le van a dar una mayor ganancia en el teatro de operaciones, que puede provocar una reacción internacional de organismos y demás de condena, y que no tiene ningún sentido? Es decir, además, un arma como la que dice Estados Unidos, que es un gas que viene desde la Primera Guerra Mundial. Es decir, no estamos hablando de decir que están utilizando un arma química de gran desarrollo tecnológico, nada, una vulgaridad. Una vulgaridad. Y decir, ¿para qué lo iba a utilizar? No los utilizó cuando había que desalojar a fuerzas ucranianas de élite que estaban encerradas en las acerías de Azovstal, en Mariupol, que aquellos sótanos estaban diseñados para aguantar incluso armas nucleares. No los utilizó ni ahí, y ahora los va a utilizar cuando está avanzando en todo el frente. ¿Qué? Con riesgo de que encima sean los propios soldados rusos los que acaben respirando esos tóxicos. Mira, esto es una típica mentira propagandística, pero además muy grosera, muy torpe, lo cual indica también hasta qué punto de necedad está llegando el Departamento de Estado norteamericano, que me imagino que prefiere hablar de esto y no del ridículo espantoso que hizo en la visita de Blinken a China. Pero bueno, así son las cosas. Pues así son las cosas, acostumbrados también, ¿no?, a este tipo de acusaciones por parte de Estados Unidos. Como bien decía Juan Antonio, si hay pruebas, lo más normal es que las muestren, ¿no?, que las enseñen y que las manden donde haga falta. Francisco Javier, quiero preguntarte por esto, ¿por qué ha sacado esto? ¿Por qué ha puesto esto sobre la mesa en estos momentos Estados Unidos? ¿Está asustado? Como bien decía Juan Antonio, tanto está ganando Rusia, tanto terreno está ganando Rusia que, bueno, tiene que intentar combatirlo de alguna forma, ¿o qué está sucediendo? ¿Por qué pone esto sobre la mesa ahora la administración de Biden? Yo me he ido directamente a la página web del Departamento de Estado de los Estados Unidos hace unas horas a leer el comunicado que luego se ha hecho eco como un papagayo el periódico oficial de Kiev, el Kiev Post. Esto lo publica el United States Department of State hace 18 o 20 horas. Unido a la justificación de nuevas sanciones, porque hay que ver también por qué lo ha hecho. Es una serpiente de verano, como ha dicho Juan Antonio. Desde el 24 de febrero del inicio de la operación especial rusa, ya estaban utilizando armas químicas el ejército ruso, según Occidente. Además, han sacado en esta nota que se puede leer en la web, te vas al Departamento de Estado y ves esta nota. Han sacado a colación a Navalny, el envenenamiento de Navalny, han sacado el Skripal y Sergei, los Skripal con lo del agente Novichok, han sacado la serpiente de verano. Y estoy pensando todo esto que según esta nota informativa que hace el Departamento de Estado, con esta sustancia que, como bien ha dicho Juan Antonio, es más vieja ya que la tarara, es la cloropicrina. La cloropicrina, que para que se entienda es el nitrocloroformo, es antimicrobiano, insecticida, herbicida, fungicida. Pues si esto tiene realmente riesgos para la salud si se inhala y es un agente de guerra y pesticida según el Instituto Nacional o los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, es decir, les preocupa, no les preocupa el fentanilo en las calles, pero bueno, es curioso el concepto de salud pública en los Estados Unidos. Y tampoco les preocupa el fósforo blanco de las fuerzas de defensa de Israel a trochimoche en Gaza, en Líbano, en Siria, pero bueno, vayámonos a lo que quiero terminar, Javier, con esta serpiente de verano. Entonces, Javier, tampoco les preocupa los gases lacrimógenos a los estudiantes en las universidades. Ahí va, porque todo lo que está pasando en todas las universidades con la disolución de gases lacrimógenos y con la violencia que se está
cobrando contra las manifestaciones pro-palestinas, desde Harvard a todas las universidades americanas. Entonces yo propongo lo siguiente: como todos somos muy cuidadores de la salud pública y nos preocupa mucho el bienestar personal, animal y de las plantas, pues propongo que, si esto es así, que hasta que se aclare la veracidad o no de esta noticia, que por seguridad para la salud y la vida de todos los ciudadanos europeos se prohíban temporalmente toda exportación de todos los productos agrícolas, es decir, cereales, semillas, abonos y ganaderos de Ucrania, y que el gobierno de Kiev tome el cuidado de no sacar ni un gramo de cereal, ni un gramo de producto que no exporte nada, porque nos podemos contaminar y enfermar con la cloropicrina. Por lo tanto, esto se le da la vuelta rápidamente. Si esto es así, una orden en toda Europa que la Unión Europea prohíba la entrada de cualquier producto de consumo agrícola, ganadero, procedente de Ucrania, simplemente. Pueden estar envenenados, efectivamente. Una buena medida, desde luego. No sé si Claro, no veo yo a Europa tomando medidas de este tipo. Adrián, quiero trasladarte esta misma cuestión. ¿Cómo ves estas acusaciones por parte de Estados Unidos y qué veracidad tienen? ¿Por qué también las sacan en este momento? ¿Qué está sucediendo? Sí, no voy a seguir mucho más sobre la descripción y el análisis de los hechos que han hecho probablemente mis dos compañeros, ¿no? Pero bueno, voy a centrarme entonces en tu pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Bueno, vamos a ver, en principio podríamos pensar en que es, bueno, pues un paso más dentro de la estrategia habitual de demonizar al enemigo, una estrategia que de mucho éxito en Occidente, pues porque cuentan con la complicidad de los grandes medios de comunicación, a los que no les importa nada que las noticias que transmiten sean verídicas o no, se repiten, que están dentro de las consignas y fuera, ¿no? Esto sería quizás lo menos grave, y se lo transformaría sin más en una anécdota, ¿no? Claro, pensando mal, lo que podría haber detrás, hombre, el riesgo sería que fuese una preparación para medidas posteriores, es decir, una preparación para justificar que Ucrania empiece a utilizar armas químicas. La conclusión. Que se nos ha congelado Adrián, enseguida recuperamos la conexión con Adrián, que estaba contando, bueno, pues que espera, ¿no?, que esto lo que no sea es una justificación para que Ucrania pueda utilizar precisamente estas armas químicas que, como bien estaban diciendo los contertulios, como bien explicaba Francisco Javier, bueno, entre otras está utilizando, por ejemplo, Israel día tras día en Oriente Medio, ¿no?, sobre todo en Gaza, y ya veremos también ahora si pronto en Rafah. Pendientes de estos, quiero preguntar precisamente por lo que está sucediendo en el campo de batalla, Juan Antonio, si tiene algo que ver. Estamos viendo avances pues prácticamente día tras día. Hoy mismo contábamos hace apenas una hora otra nueva toma, otra nueva localidad tomada por Rusia. Cuéntanos un poquito cómo está la situación en el frente, en el campo de batalla, y también estos ataques que están teniendo lugar en Odessa en la última semana. Parece que el foco está puesto sobre todo tanto en Odessa, ¿no?, en el caso de los ataques, como en Chasiv Yar en el caso de los avances. Bueno, a ver, el tema de Chasiv Yar es porque es una localidad absolutamente estratégica. Es decir, es una localidad que está en un alto, es decir, está encima de unas colinas, de unas cotas, y eso, claro, si tú la tienes tomada, implica que dominas el territorio en muchos kilómetros alrededor. Colocas allí la artillería y, lógicamente, acabas obligando a retirarse a todas las fuerzas enemigas que haya en una zona muy grande. La realidad es que todo el frente está agujereado. Vemos como un día se avanza más por un sitio y 3 días después se está avanzando más por otro. Eso es sencillo, porque las reservas ucranianas, que son muy pocas ya, van a intentar tapar los huecos, y cuando se va a tapar un hueco en el norte, se te abre un agujero en el centro. Y cuando quieren venir a cubrir este agujero en el centro, se te vuelve a abrir en el norte o uno en el sur. Es decir, incluso ya ha caído Rabotino, que fue el único pueblito que tomaron los ucranianos en su famosa ofensiva, ¿no? Yo creo que la situación en el frente es muy mala para las fuerzas ucranianas. Lo de Odessa, mirad, lo de Odessa no es extraño, ha sido una cosa muy... tiene un punto de interés que citaré ahora, pero no es extraño. Hay una campaña en retaguardia.
Es decir, aparte de lo que ocurre en el frente, hay una campaña en la retaguardia ucraniana. Esa campaña va dirigida en dos direcciones. Una es atacar las infraestructuras críticas. El 50% de las instalaciones eléctricas ucranianas ya están destruidas. Es decir, esta misma semana cayeron 4 centrales térmicas más. Y la otra, la he comentado antes, que era la cada vez más activa resistencia prorrusa ucraniana en los territorios que todavía están bajo control de Kiev. El ataque a Odessa ayer, aparte de ir contra el cuartel general del Comando de Fuerzas del Sur de Ucrania, tuvo un objetivo muy estratégico, que eran los almacenes de Novapoch. Que son los almacenes de la mayor compañía de correos. Esos almacenes se vienen utilizando desde 2022 como almacén de material militar. Pero es que ayer, por la mañana, había llegado desde Rumanía un barco con material de la famosa ayuda occidental recientemente aprobada. Fundamentalmente han sido municiones, y esto se ve porque en los vídeos se escuchan las detonaciones secundarias después de la caída de los misiles, y les ha hecho, bueno, las imágenes son increíbles, es decir, son sensacionalistas completamente, porque la destrucción ha sido brutal. Porque evidentemente una vez que cae un Iskander, 2 Iskander, allí vuela todo, pero es que claro, vuela sobre todo la munición que tienes almacenada. Y esto lógicamente ha hecho un roto importante, porque esto ya sí que era el del nuevo armamento, de la nueva munición que estaba llegando. Y además también demuestra otra cosa, es decir, la defensa antiaérea ucraniana, al menos ya en Odessa, es prácticamente incapaz de detener un solo misil balístico. Lo debe estar ya bajo mínimos, lo cual induce a pensar de que esto se va a seguir extendiendo por todos los puntos sensibles, estratégicos, de infraestructuras críticas, puentes, nudos de comunicaciones, ferrocarriles, centrales eléctricas. Hoy creo que en Slaviansk ha caído otra subestación eléctrica, ¿no? Es decir, yo creo que va a ser continuo. Pero esto es una campaña en la retaguardia estratégica del frente, ¿no? Bueno, pues así está la situación en el frente ucraniano, ¿no? Se ve, bueno, pues cada vez desde luego más complicada, con Zelensky además, que está en una cuenta atrás. De hecho ya decía Rusia, ¿no?, en los últimos días, pues que si en algún momento ha sido legítimo, cada vez lo está siendo menos. Adrián, he visto que hemos recuperado la señal contigo. Si te parece, te dejamos desarrollar lo que estabas comentando antes, y también habíamos puesto ahora sobre la mesa los últimos avances por parte de Ucrania. Como bien contaba Juan Antonio, tomó Rabotino hace apenas unos días, prácticamente va a localidad, ¿no?, aldea por día. ¿Cómo ves la situación en el frente de batalla, y qué tiene que ver también con lo que hablábamos antes, con las acusaciones de Estados Unidos? Bueno, no sé si estaba diciendo algo extraño, pero ha caído un rayo aquí mismo, se ha cortado internet. O sea que... Casi informador. Bueno, simplemente yo creo que estaba terminando, simplemente aludiendo al riesgo de que este tipo de informaciones puedan estar intentando justificar el posible uso o ampliación del uso de armas químicas por parte de Ucrania. Que eso tendría una lógica extraña dentro de... Pero bueno, es una lógica habitual dentro de ejércitos en situación de colapso o de precolapso, ¿no? Una especie de recurso desesperado y tal. No tendría, como ha dicho Juan Antonio, ninguna lógica desde el punto de vista de un ejército que está ganando la guerra como el ruso, pero sí podría tenerlo a la inversa. Este tipo de mensajes podrían facilitar movimientos de ese tipo, pero no tengo ningún dato para afirmar que esto es una mera especulación. Sobre lo que está pasando en el frente de batalla, bueno, pues me imagino que mis compañeros ya lo habrán explicado. Estamos en un proceso en que todavía no hay una gran ofensiva territorial, pero hay un aprovechamiento por parte de Rusia a todo lo largo del frente del creciente desequilibrio de fuerzas, con una expansión territorial, de hecho, pues que es la verdad, cada vez más rápida, ¿no? Y hay otros factores de estos pequeños colapsos que están teniendo una importancia creciente también, y es lo que está sucediendo dentro del propio ejército, con de pronto una brigada que deja sus posiciones sin ningún tipo de orden al respecto, pues simplemente se huye, o brigadas, incluso brigadas de los grupos nazis,
que se están resistiendo, reciben órdenes de ir al frente y renuncian, se resisten y se niegan a ir al frente. Esto ya ha pasado en 2 ocasiones, ¿no? Enfrentándose directamente con el gobierno de Ucrania. Ahí hay 2 tipos de elementos. Por un lado, el que bueno, pues como todos los miembros de componentes del ejército ucraniano saben hasta qué punto llegan los riesgos de estar en primera línea del frente en el caso del ejército ucraniano en este momento, ¿no? Y en segundo lugar, una desconfianza estructural creciente entre estos sectores nacionalistas radicales o de carácter nazi o neonazi y el propio gobierno, en el que hay una especie de suspicacia y ha habido alusiones concretas a que quizás el gobierno está intentando librarse de un posible golpe de Estado, pues consiguiendo intentando que estas unidades sean destruidas en el frente de batalla. Se dice que esto, de hecho, este tipo de estrategias ya han sido utilizadas por el gobierno de Ucrania para acabar con el sector derecho, que era uno de estos grupos neonazis y que ahora está extraordinariamente debilitado como consecuencia de sus pérdidas en el frente, y que ahora las brigadas Azov podrían estar sometidas a una estrategia similar, o por lo menos ellos están de alguna forma en una situación de suspicacia frente al gobierno de Ucrania de que podrían estarse utilizando este tipo de estrategias, y esto está llevando a rebeliones parciales directas, de simplemente negarse a cumplir órdenes de acudir al frente de batalla, ¿no? Esto ya nos está revelando ya no solo colapsos directos en el propio frente, sino que la propia estructura de mando del ejército está empezando a tener agujeros significativos. Bueno, pues agujeros en Ucrania, agujeros en el frente, rebeliones también. Vamos a ver encima cuando Zelensky, bueno, pues cuando caduque, ¿no? Cuando se le termine el plazo, que va a ser ya en los próximos días. Francisco, quiero preguntarte por esta misma cuestión: ¿hasta cuándo va a poder aguantar Ucrania y hasta cuándo va a aguantar también Zelensky? Yo lo que veo, Sergio, y ahondando en la línea de lo que mis compañeros que me han precedido han dicho, señalaría que cuando se habla desde Occidente de que Rusia ha utilizado misiles Iskander, misiles balísticos, bueno, estamos en una guerra de 32 aliados de la OTAN y junto con Estados Unidos con la intermediación, porque es una guerra proxy, con la intermediación de Ucrania contra Rusia directamente, es decir, 30 y tantos países contra un país. ¿Y qué se piensan? ¿Que los rusos van a tirar flores del cielo? Y mira que han sido gradualistas. Pero es que además, cuando se habla y el Iskander, porque la prensa occidental está embobalicada, ha destruido el castillo que llaman de Harry Potter. Bueno, el castillo de Harry Potter, que está en Odessa, ese castillo pertenecía a Sergei o Sergei, porque como cambian hasta los nombres en este walk contrarrevolución que están haciendo en Ucrania, Sergio Kivalov es el parlamentario y jurista político de Kiev, que ha sido perjudicado por la rotura o destrucción de su castillo de Harry Potter. Pero la realidad es que no se tienen en cuenta 2 cosas. Primero, cuando hablábamos en lo anterior de que si la serpiente de verano de los supuestos gases, de utilización de gases rusos, pero no se dice nada de la denuncia que ya lleva más de un año, desde el verano pasado, del instituto, la ONG Human Rights Watch, en la cual uno de sus directivos, Steve Goose, hablaba cómo Ucrania ha sembrado el territorio ucraniano de minas antipersonas, de 13 tipos de minas antipersonas, a pesar de una prohibición de un tratado de minas del año 97 que fue ratificado por Ucrania en el 2005. Y lo peor, y termino, por esa parte, ahí no hay derechos humanos que valgan, eso no se mira. Es decir, si se dejan mutilados por varias partes del cuerpo a población civil propiamente ucraniana por el propio gobierno de Kiev, eso no importa. Pero es que además tengo información desde el Consejo de Europa que Ucrania ha presentado el día 4 de abril pasado una solicitud, es escandaloso la solicitud, para que el Consejo de Europa les apruebe la suspensión parcial del cumplimiento del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de Libertades en Kiev. Es decir,
del régimen de excepción que ya tiene Kiev, para mantenerse en el poder. Zelensky pide al Consejo de Europa que le autorice, que todavía encore un effort, como dicen los franceses, un escaloncito más, un esfuerzo más en contra de los derechos y libertades de la ciudadanía ucraniana. Y esto es lo que queremos meter dentro de la Europa que se muere, que dice Macron, es decir, que el Consejo de Europa apruebe que se viole a troche y moche todo el convenio europeo porque la extensión de la ley marcial no basta al señor Zelensky, quiere que le pongan una etiqueta del Consejo de Europa diciendo tienes patente de corso. Bueno, claro, estamos en una... ¿Cómo decirlo para terminar? Si los gobernantes de esto que llaman la Europa actual son unos narcisistas ególatras, lo mires desde Francia, España, Ucrania, mientras que estemos en manos de ególatras narcisistas, el mundo no puede ir bien, porque con Calígulas extravagantes el propio Suetonio construyó la historia de lo que era esa dinastía enferma, y estamos en manos de dinastías enfermas. Bueno, pues así está la cosa en Europa. Si está complicada la cosa en Europa, pues imaginaos en Ucrania, ¿no? Imaginaos, bueno, pues lo que está ahora mismo en la cabeza de Volodymyr Zelensky, que mientras tanto sigue lanzando mensajes. Estamos hablando mucho, bueno, pues de los últimos avances por parte de Rusia. Ucrania tiene puestas sus esperanzas en esta cumbre de paz, esta conferencia de paz en Suiza. Como les decíamos al principio, se va a celebrar entre el 15 y el 16 de junio. Rusia ha dicho que no va a ir, Suiza ha dicho que no tiene sentido si no va a Rusia. Y ahora, bueno, Zelensky dice pues que espera que se construya una paz justa y duradera. Antonio, quiero plantearte esta cuestión. ¿Va a llegar Zelensky al 15 o al 16 de junio? No digo vivo, no lo digo, o sea, no lo digo vivo políticamente. Sí, no, va a llegar porque eso es una dictadura ya. O sea, salvo que haya un golpe de Estado que lo eche, va a llegar porque es una dictadura. Es decir, él no ha hecho elecciones, luego dentro de unos días se acaba su mandato legítimo. No hay nada preparado para sustituirle, por lo tanto va a llegar. Ahora, ¿qué régimen es ese? Hombre, pues que nadie nos venga a decir que esto es una lucha por la democracia y que aquello es un régimen de libertades, ya lo ha explicado antes Javier. Es decir, hombre, no, es decir, entonces, sí, Zelensky llegará. Rusia no es que no vaya a ir, es que ni siquiera ha sido invitada. Yo creo que aunque la inviten no irá, pero es que ni ha sido invitada, o sea, lo cual es mucho más grave. Mira, yo creo que evidentemente esa cumbre no es una negociación. No es una negociación por varias razones. Una, porque efectivamente no está una de las partes del conflicto, si no está una de las partes del conflicto que se va a negociar. Pero es que además, si hubiera intención de negociar, el señor Zelensky ya hubiera derogado la ley ucraniana que impide cualquier negociación con Rusia. Es que es el primer paso. Si yo voy a negociar y pretendo hacer algo en una cumbre de paz para llegar a una solución del conflicto, que eso es negociar, lo primero que tendré que hacer es derogar las leyes que me impiden negociar. No lo ha hecho. Luego está, ¿quién va a negociar con una persona que ya políticamente no tiene legitimidad? ¿Qué puede firmar Zelensky? ¿Pueden fiarse los otros actores de lo que pueda firmar una persona que ya no tiene ninguna legitimidad? ¿Qué sentido tiene entonces esa cumbre? Pero es que además no se puede partir como documento base de lo que dice una de las partes. Porque eso es como si Rusia se presentara y dijera, aquí están mis condiciones, que las saben desde el comienzo de la operación militar. Es decir, si vamos a actuar así, bueno, pues con ese sentido maximalista por una parte y no dejar ni hablar a la otra, pues no va a haber ninguna negociación y, por supuesto, mucho menos un acuerdo. De hecho, lo que se pretende en esta cumbre de paz es establecer como una especie de hoja de ruta que se puede extender en el tiempo indefinidamente, de cómo podría llegarse a un acuerdo de paz. Yo creo que estamos realmente ante otro circo mediático. Es más, es que ni siquiera Suiza en estos momentos sería el país adecuado, porque Suiza ya no es neutral. Es verdad que no es parte de la OTAN, pero ha congelado fondos rusos, ha enviado armas a Ucrania, ha enviado ayuda financiera a Ucrania, ha votado en contra de Rusia a favor de Ucrania en los organismos internacionales.
Es decir, Suiza no es un país neutral, es un país hostil a Rusia. ¿Por qué se va a hacer la cumbre allí? Porque lo ha decidido Zelensky, lo ha decidido la presidenta suiza. No es serio, no es serio. Y entonces, claro, cuando las cosas no son serias de principio, como he comentado, desde el tema de la derogación de las leyes que impiden la negociación, hasta hacerse en un país que resultamente forma parte de uno de los bandos, cuando esto no es serio, pues entonces lo que uno puede entrever es que aquí lo que va a haber es otro circo mediático donde van a decir que lo que intentan es engañar a una serie de países para que vayan allí. Nos hemos juntado la mayor parte de la comunidad internacional para hablar de la paz. Es decir, nos van a contar otro cuento. Nos van a contar otro cuento. Pero no tiene ningún sentido. Es decir, no tiene ningún sentido ni va a dar ningún resultado. Más allá de seguir con la matraca propagandística que nos tienen acostumbrados. Pues otra de las preguntas, más allá de si Suiza puede o debe acoger o no una conferencia de este tipo, como bien está explicando Juan Antonio, claro, eso no es neutral, pues no tiene mucho sentido. Otra pregunta, Adrián, es ¿a quién le interesaría también una negociación en estos momentos? Porque si a alguien le interesa, en todo caso sería Ucrania, ¿no? Sería Zelensky. Rusia, como estamos contando, está avanzando día tras día, ¿no? De hecho, tiene una postura de fuerza mucho mayor que hace meses o incluso que prácticamente desde el inicio del conflicto. No parece que está a punto de torcer el brazo de Ucrania. ¿Para qué va a negociar Rusia ahora, no? Sí, el único contexto lógico para Rusia, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el terreno, sería una oferta de rendición. Es decir, que el gobierno de Ucrania se pusiese en contacto con el gobierno de Rusia y dice, bueno, ya está, hasta aquí hemos llegado, bueno, estamos dispuestos a rendirnos y vamos a coordinar las características o las condiciones de la rendición. Un armisticio. Eso es, le llamemos como le llamemos. Vamos a ver, sobre esta reunión, vamos a decir, de Suiza, es evidente que no es una conferencia de paz. Yo creo que Juan Antonio ha comentado distintos factores al respecto, pero yo creo que un factor absolutamente decisivo es que no estén las dos partes. Claro, se conferencia en paz en la que solo está una parte, ¿no? Bueno, evidentemente se utilizará el nombre que sea, pero bueno, llamémosle cumbre. Será una cumbre de la OTAN o una cumbre de la OTAN ampliada, pero algo parecido. Puede tener, además del impacto mediático, puede tener un objetivo en este momento en concreto de cohesionar el frente pro-Ucrania o el frente antirruso. Y no es de descartar que si en principio se va allí para hablar de temas relacionados con la guerra, de temas militares, de lo que se trate no es de una conferencia de paz, sino de una cumbre y de una cumbre de guerra. No es de descartar en absoluto. Ten en cuenta que se está hablando desde distintas partes de la posibilidad de que esa ofensiva territorial rusa se produzca o a principios o a fines de junio. Si se produjera antes de la conferencia o durante la conferencia, ya sabemos a qué se iban a dedicar las reuniones. Evidentemente, a consolidar esfuerzos de todos los asistentes en apoyo a Ucrania, muy probablemente. Entonces es muy posible, efectivamente, que se transforme en una cumbre de guerra dentro de esa dinámica que hemos comentado, en parte iniciada por el propio Macron, de intentar aglutinar fuerzas en la misma dirección, unos en primera línea, otros en segunda, pero a ver cómo conseguimos que Francia no vaya sola, sino que sea la OTAN en su conjunto o el mayor número posible de países europeos los que dan ese paso. Muy probablemente en esta cumbre, en realidad de lo que se va a hablar. Francisco, para terminar, nos queda nada, un par de minutillos. ¿Cómo ves esta conferencia de paz en Suiza y cómo puede afectar al conflicto? Si puede de alguna forma frenar la escalada. Yo me quiero fijar en dos puntos. ¿Cuándo nace la idea y cuándo se quiere hacer? ¿Cuándo se desarrollará? ¿Cuándo nace la idea? La idea nace en una conversación bilateral de la presidenta de Suiza, Viola Amherd, con el presidente Zelensky el 15 de enero de este año. Es decir, 15 de enero se reúnen en Berna y surge esta gloriosa idea. ¿Cuándo se quiere hacer? Es decir, ¿cuándo se quiere hacer? Después de la próxima cumbre del G7. Curiosamente, la cumbre del G7 va a estar en la zona, no tengo claro si va a ser en la zona de los lagos del norte de Italia, como
Lago Mayor, Garda, o si va a ser en Milán, vamos, en el norte de Italia. Y por eso se busca, después de la cumbre próxima del G7, esto. Se quiere, además, con la técnica táctica de la anglosfera, siempre el divide y vencerás, invitar a las potencias amigas de Rusia, es decir, a los BRICS, no invitar a Rusia, curiosamente, en una cumbre de paz, como han dicho mis contertulios, donde no se invita a la otra parte. Se va a invitar a la India, a Sudáfrica, a Etiopía, a Brasil, a Arabia Saudita, y todo esto, y termino, se ha ido desarrollando con una actividad intensamente interesada por parte de la diplomacia suiza, y lo he leído con detalle en el Neue Zürcher Zeitung, que es el periódico de Zúrich, que dice que han estado presentes desde febrero el ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignacio Cassis, visitando China y la India para intentar voltear voluntades, el ministro de Economía, Louis Parmelin, que visitó Qatar hace unos días también, y la propia presidenta, que es ministra de Defensa, que ha tenido toda esta idea con Zelensky desde enero. Están intentando dividir y crear una opinión pública a favor de Ucrania justo después de la cumbre próxima del G7. Bueno, pues así están las circunstancias, así están los conflictos geopolíticos en estos momentos, sobre todo mirando a Ucrania, y también, bueno, pues hoy va a ser protagonista una vez más el presidente francés Emmanuel Macron, que le gusta, está compitiendo con Sánchez, a ver de quién se habla más durante esta semana. Bueno, yo doy las gracias a los tres, Juan Antonio, Francisco Javier, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y poner un poquito de luz en todos estos asuntos. Hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Muy buen día. Nosotros seguimos pendientes precisamente de la actualidad nacional, internacional, geopolítica, económica. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida vuelve Rolling Stocks de la mano de Marta.